no sé qué pasó la de la semana anterior. No te he subido el video todavía, ¿verdad? De la grabación. No, profe, porque yo revisé y no lo subió. Entonces que se me olvidó convertirlo porque no sé si es que el profesor hizo una virtual y la tuya y hay uno que se me perdió, yo no sé por qué. Yo le di igual convertir y no me sale. Ajá. Pero de todas maneras, voy a tomarme el chancecito en cuanto terminemos de poder trabajar en eso y a subirlo para que lo tengas a la vista nada más para que logres complementar. Sí, No está sé, bien, profe. ok, ¿tuviste alguna dificultad en la semana? No, todo bien. Solo mire que ya hay una tarea que esa correspondería, ¿verdad? Conforme a la explicación de ahorita, digamos. Exacto, ya es de esta semana 2, Ujú. ya corresponde esta semana, lo que pasa es que igual por el tiempo prefiero ya irla montando, irla dejando y no antes, no después. Y Ok, así vos sí, también, sí, así vos también vas avanzando y, sí, y vamos porque yo sé que también llevas tus otras clases y tienes que distribuir tu tiempo, tu disponibilidad. Eh, sí. igual, ahí pudiste ver el material, creo que te lo compartí desde el día miércoles, no me acuerdo, creo yo que fue a inicio de o mediado de semana. A mediados de semana yo creo que fue. Ok, perfecto. Entonces, Sí, puedes porque yo. ver que Ujú. ahorita tenemos una parte que lo que es pero la anterior la subiste, ¿verdad? Porque no he revisado todavía. Sí, sí, ya se la subí yo. Ujú. Perfecto, entonces yo voy a proceder a revisar esta semana para poderte calificar ahí mismo en plataforma. Ok, profe. Bueno, entonces el día de hoy, la unidad 2 que vamos a hablar, el derecho comunitario, veremos y me disculpo porque me llevé más tiempo del esperado. Sí, está Simplemente, bien, profe, tranquila. sí, en la primera supervisión estaban los alumnos y estaba yo esperando y el docente no había llegado. Entonces, y ahí me atrasé, porque ella llegó después de las 1:15. Entonces, A la chocha. de ahí. Entonces, y se estaba riendo porque él estaba aquí sentado y no se movía y eran las 1:00. Entonces, yo me fui al aula y ahí quedó y se asustó cuando me vio que lo estaba esperando en el aula. ¿Y qué? ¿El profesor es nuevo? La profesora José Armando, Ah, lo que es se que le vos había sabés que él es olvidado el pobrecito, sí. hablante. Y me dice, pero vine temprano, estaba en su oficina riéndose él. Y pero Sí. ya ahí me atrasé un poquito y como hice dos, a las 3 voy a hacer el otro. Entonces vamos a aprovechar pues el tiempo que tengamos. Creo que el día de hoy vamos a hacer una sola sesión en el tiempo que nos da, un solo bloque. No sé si te parece, no sé si quieres que nos conectemos después o con eso lo dejamos. Me Complementamos. parece bien, profe, porque como a las 3 tengo que ir a hacer unas cosas. Ah, perfecto, porque Entonces estamos bien de tiempo. ok, porque así a las 3 tengo que volver a supervisar. Es que tenemos solo estos 2 fines de semana para hacer este sábado y el próximo, Ujú. porque tienen que estar listas las supervisiones antes de los exámenes y ya ustedes van por la sesión 3, 4 y ya los exámenes regulares los tenemos esta semana y bueno. Sí, está eh, bien, profe, no se preocupe. Perfecto. Entonces, de forma pues bastante general, aquí Ujú. tenemos lo que es ya una conceptualización de lo que es el derecho comunitario, que lo hablamos y lo asociamos igual al sinónimo, valga la redundancia, de lo que es el derecho de integración la semana Sí, pasada. Ahí puedes ver que, bueno, el objetivo de esta unidad es explicar las características, fuentes y el principio del derecho comunitario y distinguir esas características de las instituciones del derecho comunitario y la relación que existe con el derecho nacional. Y un último y tercer objetivo es poder desarrollar la capacidad de diálogo con sus compañeros de clase. Esto normalmente lo proyecto para cuando son clases lógico-colectivas. En este caso, ujú. el diálogo que vamos a tener usted y yo respecto a la temática en el poco tiempo pues, que tenemos disponible. Sí, Los temas como tal, como bien escuchaste, los objetivos son características, fuentes y principios del derecho comunitario, también la intergubernamentalidad, la supranacionalidad, las características de sus instituciones y lo que es la relación del derecho comunitario con el derecho nacional. Ahí puedes ver en la presentación un pequeño concepto de lo que es el derecho comunitario y que lo define como el conjunto de normas y principios jurídicos que regulan las relaciones entre Estados miembros de una comunidad como la Unión Europea. ujú. Eh, Entonces, profesora, es decir, cuando, por ejemplo, ahorita hubo hace poco las reuniones de la ONG, ujú, más que todo de la ONU, mm, se viene involucrado entonces al final el derecho comunitario claro, de claro. las negociaciones que hacen y así.
Exacto, las nuevas disposiciones, las nuevas normativas, las formas de tratar de solucionar alguna cosa que está dentro del ámbito de su competencia, eso es Sí, la parte de derecho comunitario. Por eso, si no, esto es una conceptualización bastante general, ¿verdad? general, sí. Por ejemplo, o sea, ¿qué otra función tiene el derecho comunitario? Porque acá estamos hablando desde un concepto, ¿verdad?, de que involucra a los Estados miembros de la comunidad, la Unión Europea, etcétera. Pero como, digamos, parte ya de una empresa, vendría cabiendo en qué. Sí, exacto. Entonces, ya cuando nosotros nos centramos a dar una definición más aterrizada a nuestro contexto, Ujú. hablando desde el punto de vista Nicaragua, desde su Sí, punto de vista económico, social, político y cultural, la podemos definir así como también palabras muy sencillas como el conjunto de reglas jurídicas que establecen los tratados constitutivos de los procesos de integración entre los estados, que quiere decir que esa relación que tiene Nicaragua con estos otros estados establecen o dan origen a una serie de normativas jurídicas y esas están emanadas por las mismas instituciones que son parte del proceso, de forma coercitiva o de forma obligatoria que tienen que cumplir. Entonces, al definir esto al territorio nuestro, el derecho comunitario lo podemos componer de los tratados constitutivos y los tratados de adhesión. Es decir, cuando y vos que estudias relaciones internacionales, vos sabés que de los tratados de adhesión hablamos del derecho originario, pero también hablamos del derecho derivado. Entonces, la sí. primera que yo te refería, que son esos tratados constitutivos y los tratados de adhesión, es cuando nos referimos a ese derecho Ah, originario. ok, profe. Ya, cuando hablamos Ya. de normas contenidas en los actos aprobados, ya normas propias dentro de las instituciones comunitarias que aplican dentro de los tratados, ya son derechos derivados. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos referir para poderte aclarar un poco más esta idea? Bueno, el Ujú. derecho de este comunitario derivado está formado por los actos adoptados por estas instituciones para el ejercicio de las competencias que confieren el tratado. Es decir, se trata de las normas europeas como tal. Esas normas Ujú. europeas que es aplicable para todas las instituciones, estamos hablando de un derecho comunitario derivado. Entre estos actos se destacan, por ejemplo, los reglamentos, que son aquellos actos que se aplican directamente en todos los Estados miembros y de manera uniforme. O sea, nada de que a vos te lo voy a aplicar de esta manera y a vos de la otra manera, porque no se trata de eso, sino que como se Sí, trata de miembro de igualitario al final, entonces. exacto, entonces debe ser unificado, es parejo, es paralelo, eso para garantizar seguridad y transparencia. Las partes de las directivas, por ejemplo, actos que pueden determinar, digamos, en la misma, los mismos estados para el objetivo que ellos pretenden alcanzar en casos concretos. ¿Qué quiere decir? Que para la elección de los medios para alcanzar esto y tomar decisiones que son actos obligatorios para todos los países destinatarios, ellos deben de aceptar desde el momento que son parte, son miembros de estos estados europeos, deben de estar prestos a que la junta directiva va a dar recomendaciones y va a emitir dictámenes que no son vinculantes. ¿Qué quiere decir eso? Que somos una sola unión, pero si existe algún problema, alguna irregularidad en un país, ellos pueden tratar el asunto, dar recomendaciones, emitir dictámenes o recomendaciones, como bien te lo dije, pero es Sí. para ese país como tal, ¿ya? Entonces no es vinculante en ese sentido. Entonces, Ujú. el derecho originario lo podemos, digamos, identificar de forma sustancial con los tratados constitutivos y las normas convencionales que los han modificado a lo largo pues, del tiempo. O sea, en otras palabras, son aquellas normativas supremas en la jerarquía del derecho de la Unión Europea. Entonces, es aquello que desde siempre ha existido y se ha reconocido y se ha mantenido indistintamente de que si alguno de los países deja de formar parte de la integración o que se agregan Ujú. nuevos estados a la misma, esta es siempre de aplicación general. Entonces, cuando nosotros nos referimos para poder entender un poco el objetivo principal del derecho comunitario, lo pueden ver que es poder dar origen a ese marco legal, Ujú. dice la cooperación y la integración entre todos los estados que forman parte de la misma, creando instituciones comunes y de adopción de una legislación uniforme que van a ser las instituciones garantes del cuidado
y de la vigilancia para que se cumplan con todos estos tratados. Entonces, se trata de una exigencia destinada básicamente a garantizar ese cumplimiento de las formas constitucionales que rigen el tema de tratados internacionales. Establecer órganos comunitarios, en este sentido, instituciones comunes. Cuando hablamos de órganos comunitarios, son esas instituciones que van a prestar servicio para todos los Estados miembros con la capacidad de llevar adelante la integración. Es decir, que la Unión Europea cuenta para el cumplimiento de sus fines con recursos humanos y materiales, con recursos financieros y otros instrumentos normativos para poder cumplir con esta finalidad. Entonces, el derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional para poder garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros. Y por otra parte, pues no está de más referirte que el derecho comunitario tiene una autonomía con respecto al derecho interno de los estados, que no es que depende de todas las legislaciones o todas las normativas que existen en cada uno de estos países miembros, no, que sino que existe una sola norma legal o una sola norma jurídica que por sí sola tiene legalidad y tiene validez para todos los estados que son miembros. Además que confiere ciertos derechos e impone obligaciones directas tanto a las instituciones comunitarias como a los Estados miembros y a los ciudadanos que forman parte de esos Estados miembros, en el marco denominado efecto directo del derecho comunitario, que así se le llama cuando te van a aplicar algún tipo de sanción por causa ciudadano de uno de los países que son miembros de esta integración, se le llama efecto directo del derecho comunitario. Entonces, porque a veces dice uno, "¿Y pero por qué me aplican a mí o me dan esa recomendación si nada tengo que ver?" No, pero si el país como tal, como persona jurídica, si es parte y es miembro de estos estados europeos, automáticamente nos vemos obligados también a cumplir. Entonces, ahí para poder también ampliar un poco más, es importante mencionar cuáles son esas características del derecho comunitario. Entonces, podemos mencionar cuatro características, las que las puedes ver ahorita, que es en primer lugar el carácter supranacional, la jerarquía normativa, efecto directo y primacía del derecho comunitario. Cuando hablamos de carácter supranacional, el derecho comunitario se refiere, ¿verdad? Que el derecho comunitario se aplica en toda la Unión Europea y prevalece sobre el derecho nacional de los Estados miembros. Entonces, ahí tiene ese carácter superior a las leyes propias, ¿verdad? De cada nación. Existe esa normativa que igual ya te la había explicado con anterioridad y esta es la que se tiene que respetar. Cuando hablamos de jerarquía normativa, son las normas de derecho comunitario que tienen una jerarquía superior a la de las normas nacionales por las que debe aplicarse en casos de conflicto, ya sea que el conflicto existe entre dos Estados miembros, entre tres Estados miembros, etcétera. Entonces, existen esas normas de derecho comunitario que están superior a cualquier norma nacional y esa es la que se le aplica para poder sancionar al país que esté violentando la estructura, las normativas, los reglamentos y las convenciones que tengan dentro de la Unión Europea. Los efectos directos se refiere a las normas del derecho comunitario que pueden ser invocadas de forma directa por los ciudadanos ante los tribunales nacionales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vos venís a hacer uso de los juzgados comunes, vos como Estado miembro de este derecho comunitario y vos, digamos, hacer uso de ese derecho que te da la ley de poder acudir a esas instancias jurisdiccionales, para a veces para poder hacer valer tu derecho, si no existe una normativa nacional que la regule, vos podés invocar esas normativas internacionales o esas normas o esas leyes que están vigentes en el derecho comunitario, en la cual tu país es miembro de la misma. Entonces, en ese sentido, causa efectos para los particulares que hacen uso de las mismas. Por primacía del derecho comunitario, el derecho comunitario prevalece sobre el derecho nacional de los Estados miembros, incluso si la normativa nacional es posterior. ¿Qué quiere decir? De que existe una normativa que regula a todos los Estados miembros del derecho comunitario, del derecho de integración, que indistintamente que en tu país al cual vos sos originario, exista otra normativa o una normativa que posterior surgió o que entró en vigencia
y que tal vez es distinta a la que tenemos nosotros, estas normativas internacionales. Entonces, cualquier otra que nazca o que ya existía, indistintamente de que sea una normativa nacional, siempre va a prevalecer esa normativa internacional que existe como parte del derecho de integración. Entonces, cuando hablamos nosotros, para entender de dónde se origina todo esto, Profe, dígame. ahí, disculpe que le interrumpa. Mi pregunta era, ¿estas cuatro características que se mencionan son las principales o son solo las características en sí del derecho comunitario? Sí, mira, generalmente podemos mencionar otras características que quizás solamente son explicadas según las fuentes que vos busques de la información, que te la explican con palabras distintas, pero son siempre las mismas, ¿ya? Vos siempre vas a buscar Cuatro, cuatro ajá, características fijas. perdón. Entonces, es decir que cuatro características son las del derecho comunitario, porque es que usted sabe que a veces uno solo pone como que las principales. Sí, exacto. Entonces, pero casi estas son cualquier otra que tal vez algún doctrinario que considera que va a agregar alguna característica adicional, la verdad es que al final siempre es vinculante. Entonces terminas aterrizando con estas cuatro características que son modulares y desde mi punto de vista únicas en la parte del derecho comunitario. Ya, ok, profe, era para estar clara ahí. Ok, perfecto. Entonces, como fuente, en las diferentes asignaturas que vos has cursado a lo largo de tu carrera, has escuchado siempre que los docentes estamos repitiéndote al final la relación que existe, digamos, de esa materia con las otras disciplinas del derecho. Te hemos hablado también de las naturalezas jurídicas, te hemos hablado de la autonomía como tal de la ley o de la asignatura que estamos hablando, ya sea esta tributaria, ya sea mercantil, ya sea de familia, etcétera. De igual manera, en el derecho comunitario también hablamos de fuente, a como lo abordamos en las otras materias. Aquí nosotros podemos hacer referencia a dos que son las que son de fácil comprensión porque son las primarias y secundarias. Y hay quienes hablan de fuentes escritas, no escritas del derecho comunitario, pero al final es lo mismo porque están incorporadas en cualquiera de estas dos fuentes que estoy refiriendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de una fuente primaria, son, digamos, los tratados fundamentales propias de la Unión Europea, como es el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, estos son los instrumentos base y legales de la Unión o del derecho y de integración de todos pues, los países que forman parte y desde ahí se considera que como son únicos y quizás son uno de los instrumentos más importantes del tratado, entonces se catalogan o se ubican dentro de la parte de las fuentes primarias. Cuando hablamos de las fuentes secundarias, son las normas adoptadas por las instituciones comunitarias para desarrollar los objetivos establecidos en los tratados funcionales. Estas normas incluyen reglamentos, decisiones y recomendaciones, ya sean parte, digamos, de disposiciones directivas, etcétera. O sea, que las fuentes secundarias son todas aquellas normas que surgen o se derivan de los tratados fundamentales a los que te referí en la fuente primaria, o aquellas normativas que necesariamente tienen que aprobarse o tienen que crearse para dar cumplimiento a todo lo que está dentro de los tratados de la Unión Europea y lo que están dentro del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces son aquellos que nacen para poder cumplir y garantizar las fuentes primarias. La secundaria, esa es la finalidad. No sé si ahí te queda un poco claro. ¿Por qué? En la parte de las fuentes no escritas del derecho comunitario, porque también hay quienes refieren y agregan esta otra fuente, hablan que dentro de las fuentes no escritas del derecho comunitario están los principios generales del derecho. Esto pues es importante destacar que en estos principios constitucionales del sistema son principios reconocidos en los tratados constitutivos que tienen una posición de informar el ordenamiento comunitario, que son los principios, las atribuciones, la subsidiariedad, todos esos principios, proporcionalidad, no discriminación, etcétera,
que también ya lo conocemos en otras normas nacionales, y esos principios generales que carecen de formulación normativa concreta, pero que recaen como una parte del derecho internacional público dentro de los sistemas internos, ¿verdad? U ordenamiento interno de cada país miembro para poder exigir y dar cumplimiento a las normas del derecho comunitario. Entonces, como esas, acordate que las tenemos dentro de las no escritas que podemos mencionar. Otra, tenemos la costumbre. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a explicar las fuentes de las costumbres como parte de las fuentes no escritas del derecho comunitario? Pues lo podemos determinar o definir como el instrumento de producción normativa que resulta de la presencia en el sistema comunitario. Esta pues no está prevista en los tratados porque estamos hablando de costumbre, pero que hasta el momento está referida por unos autores a la utilidad que se ha dado como un elemento digamos, del momento, del territorio, del tiempo de cada uno de los países, en este caso, pues de todo el consejo o los países que están formando parte de la integración. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que ellos toman algunos actos que son considerados de costumbre como elementos de juridificación de ciertas prácticas institucionales, ¿verdad? Porque acordate que las costumbres son comportamientos repetitivos que se han dado, en este caso son prácticas de las instituciones que han determinado o han dado origen a la creación de un acto jurídico que ya entra dentro de la categoría del sistema comunitario. Por eso se habla como fuente no escrita ese derecho de costumbre. Entonces, con la actitud, con el comportamiento y las tomas de decisiones de algunos estados, dan origen a la existencia de un acto jurídico y por tanto, pues ya entra como parte de las categorías que son de carácter obligatorio para todos los países dentro del sistema comunitario, pero que su origen fue eso, fue la conducta y el actuar de cada una de las instituciones. Por eso cuando dicen de conducta o actuar de las naciones o de los estados miembros, estamos hablando de la costumbre como fue. Cuando hablamos de la jurisprudencia, podemos tomar en cuenta que el valor de la jurisprudencia reviste en especial importancia en la resolución de cuestiones prejudiciales a instancia de los tribunales nacionales, que quiere decir que ya son ciertas resoluciones que están fuera del contexto judicial, pero que son válidas y que son consideradas por los tribunales de los países, cualquiera de los países que son miembros, y se toma esa práctica o se toma esa resolución o esa sentencia para poderla aplicar a casos concretos dentro de la potestad que tiene el derecho comunitario, para poder resolver casos que competen a los países que le integran. Cuando hablamos de tratados, podemos referirnos a tratados constitutivos o fundaciones. Los tratados modificativos podemos referir que están los protocolos, los anexos, los tratados complementarios, los tratados de adhesión. Todo esto constituyen o son partes del derecho originario y tienen una característica súper fundamental junto a sus superiores jerárquicos que le da esa vinculatoriedad directa de aplicación, que quiere decir que existen tratados que son importantes que se toman, que los has, digamos, incorporado o que los has puesto en práctica, que en determinado momento tal vez no tuvo una fuente o no fue una fuerte aplicación, pero de que están ahí porque ya tienen años de existir, pero que quizás a veces están en desuso y sale algún caso en particular en la cual tiene que resolver la Unión Europea, entonces toma todos esos tratados y los aplica y los vincula de forma directa al caso concreto. Entonces, igual, por eso es que se dice muy directa su aplicación. Entonces, ahí esto como parte de la fuente. Dentro de los principios, que mira que hemos hablado de características, hemos hablado de elementos, hemos hablado de características, hemos hablado de fuente, y ahora tenemos principios que también están relacionados al principio del derecho comunitario. Y tenemos, a ver, 5 principios, si pueden ver.
El principio de libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales está referida a la eliminación de barreras comerciales entre los Estados miembros y a la libre circulación de personas y capitales. Cuando hablamos de principio de no discriminación, se refiere a la prohibición de cualquier forma de discriminación por razones de nacionalidad, raza, género, religión, orientación sexual o cualquier otra condición personal o social. Cualquier aspecto que tiende a considerarse como discriminatorio. Principio de subsidiariedad se refiere a las decisiones que deben de tomarse a nivel de los estados de la Unión Europea solo si no pueden ser tomadas de manera efectiva a nivel nacional o regional. ¿Qué quiere decir? Que se toman decisiones que solamente se van a aplicar a un estado como tal, regida y justificada o fundamentada con su normativa nacional o regional. El principio de proporcionalidad se refiere a que las medidas que se adopte en la Unión Europea deben de ser proporcionales al objetivo que se pretende alcanzar. No pueden ellos establecer ciertas disposiciones de carácter obligatorio que no va a garantizar el cumplimiento, por ejemplo, de cierta función, de ciertas obligaciones que deben de cumplir y por tanto no se va a cumplir con los objetivos. Entonces deben de estar en correspondencia o en coordinación porque una complementa a la otra y justifica la otra. Cuando hablamos del principio de cooperación leal, se refiere a que los Estados miembros deben de cooperar entre sí y son las instituciones de la Unión Europea las que garanticen que se alcancen esos objetivos comunes establecidos por los tratados fundamentales, por decirlo así, porque esa es la palabra que les pongo, pero a veces ellos hacen referencia a los tratados, digamos que son fundacionales, le hablan ellos, porque más que todo que sean únicos en la parte fundamental, pero que también sean funcionales al mismo tiempo, que sean de interés, que sean de importancia para la Unión Europea o los países que la integran. Esa es la explicación. Hay un aspecto que es muy importante porque también este es un aspecto bastante amplio, mira, hablar sobre la intergubernamentalidad. A veces es una palabra que uno la mire que es larga y uno dice a qué se refiere. Se escucha como que fuera una palabra súper monstruosa, pero básicamente, como pueden ver, se refiere a la colaboración entre los estados que forman parte de la Unión Europea en la toma de decisiones y para poder adoptar ciertas políticas que son comunes entre cada uno de los estados. Es decir, que es una forma de gobernar a través de la participación activa de los estados miembros en el proceso de la toma de decisiones de la Unión Europea. Esta es la estructura, y es importante también referir esto, que la estructura de las organizaciones intergubernamentales, yo le pongo así gubernamentales, pero es gubernamentalidad como tal, o de cooperación, que es lo mismo, son más limitadas que las que crean en los procesos supranacionales y desarrollan su actividad con fines determinantes, ya que su creación digamos, no tiene mayor incidencia en los poderes públicos internos de sus estados porque no los compromete en ese sentido y cada uno de los miembros que votan en consenso para la toma de decisiones, pues tratan y se obligan al cumplimiento de los límites y las instrucciones internas de los estados. En ese particular, podemos referir de que esta forma de gobernar se ha desarrollado con el tiempo, con la parte de la historia, a poder dar respuestas complejas a las diversas situaciones que la Unión Europea tiene establecidas y que se ha convertido en un elemento, digamos, esencial y fundamental en el derecho comunitario. En estos procesos, digamos, se crea lo que ha determinado el derecho intergubernamental, en la cual sus normas facilitan aquellos procesos de integración, pero cuyos objetivos funcionales lo hacen sin la autonomía plena, es decir, sin la supranacionalidad. Son eminentemente de colaboración, a eso me refiero, de cooperación plena, en donde las decisiones y las acciones ejecutivas están condicionadas a la voluntad absoluta de los Estados miembros.
¿Qué quiere decir? Lo que no está, digamos, establecido o normado como tal en los estatutos y en el convenio, pueden aplicarse a través de acciones que al final, si son aprobadas, ya va a depender pues, de la voluntad del resto de los estados. Si te lo permiten, si te lo aprueban o te lo rechazan. Así de sencillo. Entonces, a través de esta figura, los estados pueden participar en las tomas de decisiones según sus intereses, y al mismo tiempo pueden colaborar de forma conjunta con otros países o las otras naciones para poder cumplir con el objetivo. En esta clase de procesos, las carencias de supranacionalidad y por la naturaleza de asociaciones o cooperación, las instituciones se caracterizan más que todo por estar manejadas de forma directa por los estados mediante la fórmula de condición de soberanía nacional, cuyo fundamento básicamente reside en la convicción de digamos, de los intereses nacionales que se basan en una visión como que bastante rígida de la soberanía sobre los intereses nacionales de cada uno de los miembros. También podemos referir que la existencia de órganos de carácter diplomático, la emisión de resoluciones de carácter predominantemente recomendatorio o vinculante únicamente en el caso que sean adoptados por unanimidad, pueden adoptarse y entrar como parte de las atribuciones propias del Consejo en este caso o de la Unión Europea. Entonces, hay algunos casos que de este punto de vista afirman algunos que el derecho para la integración intergubernamental es diferente al derecho comunitario o supranacional, entre otras cosas, por los efectos jurídicos que se derivan de cada uno de ellos. Y eso es lo que lo hace distintivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un tratado de Unión Europea, estamos hablando o estamos incluyendo la figura de la intergubernamentalidad que aplica para las áreas meramente específicas como la justicia y los asuntos interiores. Por ejemplo, tiene que ver aquí, como pueden ver, con las políticas exteriores, la seguridad común, la cooperación en materia de defensa, en cada uno de los Estados miembros, el control sobre las decisiones adoptadas por los miembros, mientras que en la Unión Europea se actúa de forma coordinada, y es un facilitador de la cooperación. Esa es la finalidad de haber creado la Unión, para que realmente exista un trabajo conjunto, un trabajo de colaboración, un trabajo de cooperación, pero que se hagan con cierta disciplina, con cierto orden, con un procedimiento en el cual se debe de cumplir requisitos para todo esto. Cuando hablamos de ese contexto de intergubernamentalidad, los Estados miembros adoptan acuerdos y toman esas decisiones a través de esos procedimientos como parte del derecho comunitario, pero que también se relacionan con la parte de la subsidiariedad, que es uno de los principios fundamentales del derecho comunitario. La subsidiariedad establece que la Unión Europea solo debe de actuar en áreas en las que no se pueda lograr un resultado adecuado a nivel nacional o regional, únicamente cuando considerar que no puede resolverse a lo interno de cada país. Esos asuntos que pueden ser políticos, pueden ser políticos o pueden ser social, ellos lo abordan de forma directa la Unión Europea. En resumen, la intergubernamentalidad es un componente importante del derecho comunitario y es una forma en que los Estados miembros pueden trabajar juntos para alcanzar esos objetivos comunes, al tiempo que mantienen, claro está, el control sobre decisiones en áreas que son de interés particular. A través de esta figura de la gubernamentabilidad, los Estados miembros pueden colaborar y participar activamente en la toma de decisiones dentro de la Unión, como lo tienes ahí especificado, mientras que la Unión actúa como facilitador y coordinador de las cooperaciones entre los Estados miembros. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la parte eh, de las supranacionalidades, estamos refiriéndonos a la transparencia de poderes y competencias de los Estados miembros a las instituciones de la Unión Europea. ¿A fin de qué? A fin de lograr una integración más profunda y una mayor cooperación entre los países miembros. La supranacionalidad se deriva de los tratados de la Unión Europea
que establecen las normas y los procedimientos que rigen la toma de decisiones y la adopción de políticas en la Unión Europea. ¿A través de qué? A través de los tratados. Los Estados miembros han delegado parte de su soberanía a las instituciones de la Unión Europea como Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces existen estos tres comités, estas tres instancias que o sí se crearon con la intención de poder apoyar y poder colaborar y garantizar la soberanía de estas instituciones o de estos estados también que son miembros. O sea, uno de los principales ejemplos, como lo puedes leer ahí, que tenemos es la supranacionalidad en el derecho comunitario, que básicamente es el mercado único europeo que permite esa libre circulación de bienes, personas, servicios y capital. ¿Esto para qué? Para lograr la adopción de reglas y normas comunes que se apliquen a todos los Estados miembros y se establecen para poderlo garantizar una serie de instituciones supranacionales que hacen una función de supervisión y digamos, de fiscalización para poder garantizar el cumplimiento de esas normas. La supranacionalidad también implica la creación de políticas comunes en áreas como la política comercial, la política medio ambiente y la política de competencia, entre otros ejemplos que podemos mencionar. En estas áreas las decisiones son tomadas por las instituciones de la Unión Europea en lugar de que los Estados miembros de forma individual lo hagan. Entonces ellos tienen esa potestad de poder resolver. También implica que la primacía del Estado de Derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional, digamos, no se mire vulnerable en el sentido de que las leyes y los reglamentos adoptados en las instituciones de la Unión Europea venga a dar ese carácter de prioridad sobre las leyes nacionales en los Estados miembros. O sea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el encargado de velar para el cumplimiento de todo esto que te expliqué, ya, el cumplimiento de todas esas normativas por parte de los países miembros. Asimismo, la supranacionalidad también implica la creación de una ciudadanía europea. Esto significa que todos aquellos ciudadanos de la Unión Europea tienen ciertos derechos y libertades que se aplican en todos los Estados miembros, como el derecho a la libre Aló, profesor, circulación. ¿Sí? ¿Aló? ¿me escuchas? Es que me había sacado la aplicación. Me No. acabo de entrar ahí. Ah, te Ok. acabaste de entrar. No, pero es que sí le escuché toda la explicación, solo como un Ah, ok, segundo que me ya, ok, ok, perfecto. Sí, porque ya estamos, digamos, en los últimos 2 minutos, básicamente. Ok, Entonces, sí, por eso ha estado bastante buena la explicación. Ah, Ya está bastante bien la explicación. ¿Me escucha bien ahí? no te escuché lo último. Que está bastante bien la explicación. Ah, ok. Todo. Ah, ok, perfecto. Sí, Bueno, sí. ahí vos lo que podés ver también en la parte de las presentaciones, tenemos también esas características, porque acordate, elementos, principios, fuentes, etcétera. Aquí tenemos características de las instituciones del derecho comunitario. Dentro de estas podemos mencionar, ahí igual en el material te explicadito, la utilidad y la importancia de poder establecer dentro de los Estados miembros de la Comunidad Europea estas características que son propias, que son distintivas y que prácticamente aquí tenemos todas estas características. En primer lugar, tenemos la característica, voy a correr la barrita para acá, de independencia, de especialización. Bueno, ahí te repetí, es la de transparencia, participación ciudadana, coordinación, jurisdicción, proporcionalidad, eficacia, flexibilidad, garantía de los derechos. La primera, de manera rápida, que es la independencia, las instituciones del derecho comunitario deben de estar independientes, son independientes para poder garantizar que las decisiones que se toman sean imparciales y justas. Eso significa que deben de estar separadas del poder político y tener una autonomía funcional. La especialización, las instituciones del derecho comunitario están